que vamos a introducir con el texto de la Lectio Divina en Eclesiastés 12, versos del 1 al 14, todo el capítulo 12. Lo vamos a hacer de manera alternada. Eclesiastés 12. Dice así la Escritura: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes hasta el día. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por debajo del oído de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. 9. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno número 170, Quiero de Cristo más saber. De la parte Congregación y Vida Cristiana, por John R. Sweeney y Vicente Mendoza. Más de
lugar, hermanos. Cada fin de año tenemos la oportunidad de apreciar la maravilla de la vida y de hacer un recuento de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer, y de ese balance tomar nuevas resoluciones, pero en el marco del fin principal del hombre que nos enseñan las Escrituras. Dejo lugar al pastor, estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Vamos a abrir las Escrituras nuevamente en el libro de Eclesiastés y fijar nuestra atención en el capítulo 12. Este mismo capítulo que leímos, pero vamos a prestar más atención para los propósitos de esta mañana, los versículos 13 y 14. Así que si lo tenemos, quiero invitarlos para que los leamos juntos, ¿sí? Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Nuestro buen Dios, llegamos a este último domingo del año, el último culto de adoración de este año que tu pueblo te tributa, y el último domingo de este año en el cual constantemente hemos escuchado tu voz recordándonos el pacto, tu voz manifestándonos tu voluntad, tu voz exhortándonos a vivir corandeo delante de ti, pero también tu voz consoladora a través de tu espíritu, a través de tu palabra, a través de tus promesas. Señor, cuando llegamos a este punto y miramos hacia atrás nuestros caminos, no podemos menos que hacerlo con remordimiento, porque muchas cosas no solamente las dejamos de hacer por omisión e ignorancia, sino por contumacia y rebeldía. Y eso es lo más triste, que sabiendo, Señor, que a ti te desagradan muchas cosas, nosotros las hacemos simplemente porque queremos ser nosotros. Y por eso llegamos ante ti no solo avergonzados, sino maravillados de tu paciencia, de tu bondad y misericordia. Hoy queremos junto contigo, Señor, escuchar tu voz, tu palabra, rogándote la presencia de tu Espíritu Santo para que entendamos, Señor, nuestro fin, el último aliento de nuestras vidas, el último destino de nuestras vidas, a dónde vamos a llegar. Que podamos entender que aquí solamente somos peregrinos, que tenemos ya la experiencia de muchos de nuestros seres queridos que ya están en tu presencia y que para allá vamos. Y que seguimos, Señor, los ancianos, y que sigan las demás generaciones, y así hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva para instalar permanentemente su reino. Dios y Padre nuestro, abre nuestros ojos para que podamos ver, Señor, tu voluntad, tu bondad, y dónde deben de estar las esperanzas nuestras. En Jesús oramos. Amén. Amén. Pues como ya se mencionaba durante la dirección del programa, es una fecha en la que somos bombardeados por los comercios, por los familiares, con deseos de que se cumplan tus deseos, entre otras cosas. Este puede ser tu año, y en fin, todas esas cosas que pues para qué se las repito si ya se las están diciendo allá.
Y cuando escuchamos el fin principal del hombre, pues bien que puede venir a nuestra memoria inmediatamente la pregunta 1 del Catecismo Mayor y del Catecismo Menor de Westminster, porque así incluso comienza con esa pregunta número 1, ¿cuál es el fin principal del hombre? Pero esta ocasión, ustedes pueden ver que se trata del libro de Eclesiastés. Y es a la luz de este pasaje que vamos a analizar en qué consiste el fin principal del hombre. Cuando finalizamos un año e iniciamos otro, tratamos de hacer un balance de nuestras acciones. Damos gracias por todas las cosas buenas y con ello tomamos nuevas resoluciones para un nuevo año. Pero en verdad, siendo sinceros, incluso yo a veces, medio sarcásticamente, cuando alguien ora, dice, doy gracias a Dios porque se cayó mi abuelita en un hoyo muy grande. Bueno, lo que quieren es dar gracias a Dios que no se murió y que se salvó y etcétera, ¿no? Pero pues se oye chistoso, pues doy gracias a Dios que mi abuelita se cayó. Y es a colación de esta pregunta, ¿de veras todo ha sido bueno para nosotros estos 365 años? 10. O días, perdón. Ya me apeñanité. Sí. Algunos de los... lo bueno es que ya no es presidente, ¿verdad? Ya. Algunos de nosotros nos hemos dolido de nuestras enfermedades. Acabo de escuchar una frase que no me sabía, ¿no? Que la vejez no llega sola. Y es lógico, hermanos. Véanlo. Un hermano dice por ahí, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Y así vamos. Algunos han perdido seres queridos. En la iglesia no han sido pocas las veces en que esta parece que es indiferente. En la que, pues miren ustedes, un tercio de la iglesia nos falta. La escuela dominical parece que es un ministerio secundario. Si quiero voy, si no, no voy. Si me ponen al maestro o la maestra que yo quiero, bien, si no, no. Todas esas cositas vienen. Y esto parece ser que son ministerios que no fueran necesarios en la iglesia. Parece ser que la iglesia no ocupa un papel relevante en nuestras vidas. La iglesia debe su existencia a mi querencia, a mi voluntad. Y si yo quiero, existe. Y si yo quiero, deja de existir. Bueno, hermanos, sus pastores, sus ancianos, son de carne y hueso. También sienten decepciones. También entran en procesos de estrés. También de repente no le ven objetivo. En pocas palabras, también los pastores se desaniman. Y todas esas son vivencias que uno tiene en la cotidianidad de las semanas, de los meses y de los años. No en vano, el Señor animó a Pablo. Quédate aquí porque tengo tanta gente. A Elías, que ya había hecho su testamento y ya se iba a morir. Ya se fue al exilio, diga, allá me muero. Que el Señor lo llama y dice, ¿qué haces, Elías, aquí? Pues mataron a tus profetas y a mí me andan buscando. ¿Okay? Y el Señor lo levanta. Otra vez. Y así,
entonces nuestras vidas tienen lo que diríamos crestas y tienen valles, y a veces valles muy prolongados, muy largos. No se queda atrás la vida en el hogar, porque dentro de ella, aunque en muchos diga sweet home sweet, hogar feliz, etc., también dentro de las familias hay tensiones familiares, dentro de los esposos, y no solo por conatos de divorcio, también por enfermedades. Las enfermedades desesperan al enfermo, y las enfermedades desesperan al que está al lado del enfermo. Las peleas, los distanciamientos entre las familias, y por bochornoso que parezca, hermanos, y por increíble que pareciera, dentro de los hogares cristianos también hay adulterios, hay fornicaciones, peleas y familias que llevan años que no se dirigen ni el saludo. Bueno, diría como dijo el predicador, vanidad de vanidades, dijo el predicador, esto también es vanidad. ¿Pero por qué? Porque eso ya lo sabemos, eso lo vivimos, cada uno de nosotros. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué todas estas dificultades tienen que ser buenas para nosotros? ¿Por qué? Si nuevos miembros son agregados a la iglesia, por una puerta están entrando unos y por otra puerta otros están saliendo. ¿Qué ocurre? Tenemos ejemplos vivos y no los vamos a ocultar, hermanos. Al tiempo que el Señor traía a nuestro hermano Guillermo y su familia, al tiempo que estábamos recibiendo una carta, nos vamos de aquí. Y todo esto no lo alcanzamos a comprender. Y yo creo que no debemos de estar contentos. Yo creo que esto no debe ser agradable para nosotros. Pues para tener una idea del por qué suceden estas cosas, escuchemos a Dios a través de su palabra escrita, y que están incluidas en el libro del predicador. En Eclesiastés 12, como leímos, el fin de todo el discurso oído es este. Y solo da dos frases: teme a Dios y guarda tus mandamientos. Guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Está como en un emparedado. ¿Lo ven? La primera frase dice: es el fin de todo discurso. Y el epílogo es: esto es el todo del hombre. Este es el fin principal del hombre: vivir temiendo a Dios y vivir guardando sus mandamientos. Es lo mismo que captaron los hermanos de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y, claro, es una consecuencia inmediata. Luego entonces, la proposición es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el fin principal del hombre. Pero al punto para nosotros saltan dos preguntas. ¿Qué quiso decir el predicador con esta conclusión? El fin de todo discurso. ¿Cómo es que arribó a esa conclusión? Y la segunda pregunta es: ¿por qué el predicador llegó a esta conclusión? Para ello tendremos que explicar primeramente esa primera frase: teme a Dios. ¿Qué significado escritural tiene
para nosotros. No qué entiendes tú, no qué opinas tú. ¿Para mí qué? No se trata de para mí qué, es qué dijo Dios. Porque la palabra de Dios es declarativa, no interpelativa. ¿Existe el término, hermanos abogados? ¿Interpelativa? Si no, lo corregimos. El autor del Eclesiastés había estado muy ocupado escribiendo su libro. Bueno, él no tenía una mueblería, él no tenía fábricas como Slim, él no tenía Kia, él no tenía nada de eso. Pero estaba ocupado. Y estaba ocupado en escribir un libro que fuera un bestseller. Bueno, y lo fue, ¿no? Porque hasta la fecha sigue ahí. Y en este versículo el predicador reúne las conclusiones de todo cuanto ha dicho en su libro. ¿Y cuál es esa conclusión? El versículo 13, como leímos, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nótese entonces que esta es la suma de todos los asuntos que el predicador ha discutido en todo su libro. Habló de botánica, habló, en fin, de todos los temas habidos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice el predicador. ¿Qué querría decir con las palabras teme a Dios? Bueno, en primer lugar, para nosotros debe quedar claro que la frase teme a Dios no significa que debemos de aterrorizarnos, de tenerle miedo, de vivir en pánico. Para llegar a arribar a este entendimiento, bueno, la etimología no nos dice mucho, pero la fuerza de este significado lo encontramos a través de varios pasajes donde se expresa esta misma frase. Y entonces nos da idea de lo que quiere decir teme a Dios. Un ejemplo, cuando Israel cruza el Mar Rojo, cuando llegan a tierra firme y seca. Primero, hermanos, sitúense ahí o situémonos ahí, hermanos. Que nos vengan persiguiendo y que usted llegue al final de un callejón y que es un muro, que digo, no 2 metros, 3 metros, sino lo de todo un edificio de un condominio, o que lo venga persiguiendo un Doberman, ¿sí? Y usted llega ahí, uno debe entender eso, ¿no? Pues el ejército estaba atrás de ellos, y el mar enfrente de ellos. Eran momentos que se hacen siglos, segundos que se hacen siglos, y el mar se abre, y pueden pasar en seco. Y sus perseguidores son ahogados. Éxodo 14:31. En este episodio, la historia de Israel, ese temor que nos dice la Escritura ahí, no era un pánico o un terror de Dios. Este temor era más bien una admiración, un respeto y una reverencia a Dios. El pueblo quedó asombrado ante las maravillas que el Señor había hecho. Esta admiración y asombro queda manifestada en el himno que el pueblo entonó a orillas del Mar Rojo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. En el pasaje anterior, 14:31, dice: y el pueblo temió a Dios. Y aquí encontramos el significado, uno de los significados de temer a Dios. Entonces, el temor de Dios no significa miedo, terror o pánico. Más bien significa
adoración, admiración y fe. Adoración, admiración y fe es decir, uno que cree en Dios, uno que cree en todas sus maravillas. Para temer a Dios, primero hay que amarlo. Para temer a Dios, primero hay que tener fe en Él. Para temer a Dios, entonces, con estos dos factores, uno cae en el que uno queda arrobado. Y entonces prorrumpe en un entusiasmo que nos lleva al respeto y reverencia por un Dios que puede hacer maravillas. Aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y a punto de ser lapidada, y que ustedes conocen la historia, su respuesta, ¿cuál fue? Yo me salvé, yo salí de ahí. Simplemente en humildad reconoció el perdón que Dios por medio de su profeta Jesús le había otorgado. Quien no tiene nada que agradecer, no tiene nada por qué amar. Si usted no ha podido ver las misericordias de Dios en cada minuto de su vida y en cada segundo de su vida, entonces no podemos ser agradecidos. Y por tanto, ¿de qué le tengo que obedecer? Este temor, sin embargo, nunca puede sostenerse por sí mismo. Permanecer en el temor de Dios y respetar la gloriosa majestad de Dios implica automáticamente que uno obedece los mandamientos de Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y la consecuencia inmediata, y guarda sus mandamientos. Si temes a Dios, guarda sus mandamientos. Si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Si tienes fe en Dios, guarda entonces sus mandamientos. Elevar nuestros pensamientos a Dios, maravillarnos de su grandeza, su poder, su misericordia, su bondad, reconocer sus maravillosas obras sobre nuestras vidas, implica también que uno aprecia, atesora y vive sus santos mandamientos. Por eso es que Dios repetidamente insta a su pueblo a obedecerle mediante el temor a Dios. Por ejemplo, Levítico 19, versículos 13 y 14. No oprimirás a tu... Perdón, es que ya se nos durmió el violín. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Digo, ¿necesita explicación? ¿Quieren que use el hebreo? ¿Quieren que... Tan sencillo, hermanos. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es que todavía no liberan el presupuesto. Sí, mijito, pero tú ya te comiste tu torta y tu coca de menos. ¿Sí? Y luego fíjense lo que sigue diciendo. No maldecirás al sordo. Ah, Dios, si el sordo ni oye. Pero para que vean, hermanos, vean allí que hay un Dios que está ahí, que estamos cobrandeo. Aunque el sordo no me oiga, Dios sí sabe que me estoy burlando. Y esto es algo innato que nos sale, hermanos. Burlarnos de las debilidades de nuestro prójimo. Si un amigo se cae,
¿Te dolió? ¿Te pasó algo? ¿No? ¡Ja, ja, 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 ja! Es lo primero que nos viene. ¿Ya? Delante del ciego no pondrás tropiezo. Él no va a ver lo que le pongamos al frente. Pero el hombre está corandeo. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Jehová. Sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces, por amor a Dios, yo no le voy a decir algo feo al sordo, aunque sé que no me va a oír. Ni voy a poner tropiezo al ciego, aunque sé que no me va a ver. No va a saber quién se lo puso. Pero por amor a Dios. Esas son las cosas que nos mueven, hermanos. Cuando amamos. No en vano, aunque sí a veces se exageran. No en vano. El amor derrumba muchas barreras. ¿Sí? Entonces, temer a Dios y guardar sus mandamientos no son dos conceptos separados. Están íntimamente relacionados y no se puede quebrantar uno sin quebrantar el otro, ni obedecer uno sin tener que obedecer el otro. Por eso es tan importante atender a la Escritura para conocer los mandamientos de Dios. No hay otra forma, hermanos. No existe. Y yo creo que, ni otras muchas cosas. Yo creo que aquí habemos 2 o 3 mil y 1 millón de regalos que hemos intentado aprender inglés. Y creemos que con ponernos el libro así ya, al otro día vamos a estar hablando inglés. No, nuestra fe no se va a ver fortalecida, hermanos, si no comenzamos por ser discípulos fieles de la Escritura. Lectores diarios de la Escritura. No es que ya me haya yo amloado, que está esperando para decir otra frase y la otra. No, yo estoy dando tiempo para que pensemos en verdad, hermanos, el lugar que le estamos dando a la Escritura, a la palabra de Dios. Puede que tenga 10 en esto, 20 en lo otro y 100 en aquella materia. Y puede que el padre se sienta orgulloso de que sacó 15 en física, que sacó, bueno, esas calificaciones no existen, ¿verdad? Ya quisieran 6, ¿verdad? Bueno, qué bueno, ¿no? Si sacan, pero la Escritura, hermanos, es nuestro punto de partida, es nuestro punto de apoyo. El maestro, antes de partir, en Juan 17, le pide al Señor todavía en su oración sacerdotal: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces no va a haber fe si no conocemos esto. Efesios 5:26, si alguien nos ayuda, por favor. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Romanos nos dice: la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Eso es clave, hermanos. Para darnos a conocer la voluntad de Dios está entonces la Sagrada Escritura. Ella es la palabra profética más segura. Para entender la voluntad de Dios se necesita la potencia iluminadora del Espíritu Santo. Y solo los que han nacido de nuevo tienen el don del Espíritu Santo. Para hacer la voluntad de Dios es menester amar a Dios y tener fe en Él.
Solo el amor y la fe nos llevan a la obediencia. En suma, temer a Dios significa: 1, conocer; 2, entender; y 3, hacer la voluntad de Dios. Este es el todo del hombre. Este es el fin principal del hombre. Y así entonces arribamos a nuestro segundo punto. ¿Por qué el predicador llega a esta conclusión? ¿Por qué dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos? En el capítulo 2, el predicador narra cómo él trató de sacar el máximo placer de la vida, cómo intentó disfrutar el goce pleno de la vida hasta que la adrenalina se le subió al 100. El predicador se había propuesto disfrutar de la vida. Se procuró riquezas, procuró erudición, buscó relaciones con miles de mujeres y un sinfín de cosas más. Y concluyó diciendo, versículo 26, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Además, hay que tomar en cuenta que el predicador, después de algunos años, hizo una evaluación de su vida y de las cosas que había hecho con tal de disfrutar de la vida. Bueno, dicen, nadie experimenta en cabeza ajena. Bueno, los que ya, como dicen, ya no nos cuecemos en el primer hervor, recordamos nuestra juventud, ¿sí? Bueno, un ejemplo personal, hermanos. Yo, cuando veía a una persona ir en sus 70, en sus 80, una pastillita, otra pastillita y otra pastillita, yo me decía así, pero así como que parece que yo nunca iba a llegar a ese punto, ¿no? Bueno, ahora cuando empiezo a contar 1, 2, me faltan 3. Llega, hermanos. El tiempo pasa inexorablemente y nos cobra la factura de lo que no hicimos y de los excesos. Nos va a cobrar la factura. Cuando él llegó a este punto, dijo categórico, esto también es vanidad. ¿Por qué el predicador, a pesar de haber disfrutado todo lo que él quiso, termina diciendo vanidad de vanidades? Porque al final Dios le hizo comprender que de todo eso que él vivió, nada quedará en la memoria. Al final, dice el predicador, morirá tanto el sabio como el necio, tanto la princesa como el mendigo. Y como decía por ahí una canción, en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. La muerte, dice el predicador, es el fin de la humanidad. Y como decía uno de mis maestros, viejito, viejito, pena de muerte al que no llegue a mi edad. Ya sea la princesa, decíamos, o el mendigo de la calle, el sabio o el tonto, ya sea que goces de la vida o no, todos los hombres por igual llegan a la muerte. Pensémoslo. Y puede ser mañana. Y puede ser esta tarde. O dentro de un mes o dentro de un año, no lo sé, eso no lo sabemos nosotros. Pero de que vamos a llegar, sí. Y cuando uno muere, no importa si fue rico o fue pobre, si fue sabio o fue tonto, si disfrutó de la vida o no disfrutó.
porque todas estas cosas quedan en la profundidad de la tumba. Y lo único cierto es que uno se encuentra frente al Creador, con las manos vacías. No en vano nos lo recuerda también el apóstol que escribió Hebreos, ¿sí? Está dicho para los hombres que mueran una sola vez. Fuerte. Después del juicio. Guarda sus mandamientos porque es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra. Incluso el maestro en el Evangelio dice que de toda palabra ociosa dará cuenta el hombre. No existe una real ganancia en construir grandes casas o en acumular muchas riquezas, que un hombre ande con muchas mujeres o viceversa. Para la carne son solo atracciones pasajeras. Es como querer atrapar el viento, porque cuando la muerte llega, todo aquello que nos obsesionaba ahora queda en un profundo hoyo, la tumba. Y al estar frente al Creador, nada de esto ayudará para justificarnos delante de Él. Todo esto es también vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cuál será entonces el valor de todo esto? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Eclesiastés 12:8 del capítulo que leímos. Este es el tema del libro. La vida por sí misma. ¿Quiere saber su vida? Lea ahí. Analice su pasado ahí. Aderezada puede con placeres. Aderezada a lo mejor con riquezas. Pero si este es el único propósito de su vida, entonces su vida no tiene ningún sentido. ¿Qué planes tiene para el futuro? O como dicen por ahí, ¿vive para comer o come para vivir? ¿Cómo se visualizan jóvenes dentro de 5 años? ¿En el mismo corral? Bueno, yo soy medio sarcástico para hablar, pero les digo a mis alumnos, una de las tantas cosas que les digo y una de las tantas cosas que les exijo, el inglés. Y luego les digo, asómate por la ventana. Si no aprendes inglés, asómate. ¿Qué ves ahí? Macetas. Bueno, del corredor no vas a pasar. ¿Sí? Entonces sí tenemos que ver la vida hacia el frente. Pensar en el paso 1, el paso 2 y el paso 3. ¿Pero cómo? Temiendo a Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Ahí es donde le encontramos significado a la vida. Ahí es donde le encontramos sentido. Le vemos dirección, le vemos meta. Ahora podremos entender por qué el predicador hace la recomendación final. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque temer a Dios y obedecer sus mandamientos en esta vida nos irá preparando para el momento de nuestro encuentro con el soberano Señor del universo. Y entonces escucharemos sus palabras: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Para allá vamos, hermanos. Piénselo, piénselo. Y no piense que porque no tiene canas, no piense que ese día está muy lejos. No lo sabemos, hermanos. Hasta aquí entonces hemos hablado del predicador. Ahora es tiempo de volver a nuestras propias vidas. Somos bien buenos criticando, ¿verdad? Comiendo prójimo. Pero ahora vamos con nosotros mismos.
La suma de las recomendaciones del predicador fue la necesidad de vivir en el temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Este es el fin principal del hombre: vivir la vida según Dios, en un estilo de permanente adoración y servicio a Dios y a nuestro prójimo, en todos los órdenes de nuestras vidas y no solo culticamente. El predicador quería que supiéramos que todo el placer que disfrutaron los que ahora están muertos, tan ocupados estaban en sus pecados, que cuando llegaron ante el tribunal de Dios, llegaron con las manos vacías. Esta es una seria advertencia y es una gran enseñanza para nosotros. Debemos aprender a vivir en el temor de Dios y en obediencia a sus mandamientos, porque el temor de Dios es una parte imprescindible de la verdadera fe. ¿Por qué necesitamos todo esto? Por esta razón: Dios quiere que aprendamos a temerle y amar sus mandamientos, a fin de estar preparados para cuando estemos en su presencia. Cada día Él nos ha confrontado con su palabra, porque quiere que aprendamos que la vida es más que solo comida, riquezas, propiedades y placeres meramente mundanos. Dios no quiere llevarnos a la desesperación. Él siempre se ha preocupado por su iglesia. En el Antiguo Testamento le enviaba profetas para enderezar su camino. En el Nuevo Testamento proveyó a su iglesia de ancianos, pastores, diáconos y maestros para enseñar a su iglesia a temerle, a vivir a Dios bajo sus mandamientos. Esto es serio, hermanos. Porque vemos simplemente los pastores, los ancianos y los diáconos como nada más en un diagrama de una empresa. Y este maestro me cae gordo y no voy a entrar a su clase, me voy a ir a otra. Yo quiero preguntarles, ¿pueden ustedes, a ver, papás, su hijo bien, ¿sabes qué? Me cae gordo el de matemáticas, cámbiame de maestro? Porque en la escuela dominical sí. Yo quiero saber qué mamá se queda tranquila o papá, hoy no quiero ir a clases, me cae gorda la clase. Pues ¿qué hace el papá o la mamá? Le compra su cajita de chicles y te me vas al crucero. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, esos son dones que el Señor ha dado a su iglesia para ayudarnos a nosotros como padres en la educación de nuestros hijos. ¿Y no podemos ver eso? Porque un anciano nos llamó la atención. Firmo mi renuncia. Entonces, hermanos, si la autoridad que nos ha dado la palabra de Dios no es posible desplayarla, entonces ¿qué hacemos aquí? ¿No podemos ver eso como bendición? Vean Apocalipsis. Dice, si no te arrepientes, vean a varias iglesias, quitaré el candelabro delante de ti. ¿Alguien sabe cuáles son los candelabros ahí? Los pastores. Entonces, en ocasiones, la ausencia de un pastor en una iglesia puede ser un justo juicio de Dios por no ver ese don. Por supuesto que hay ancianos malos, hay pastores malos y todo eso, pero hay una palabra para juzgarlos también. La escritura es bien clara. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta.
Porque Dios sabe que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Alguien puede leer Proverbios 29:18, por favor? Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Gracias. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, ¿quién me traduce al español? ¿Qué quiere decir sin profecía? Sin palabra. Sin predicación. Sí, todo lo que dijeron está correcto. ¿Ves? Sin predicación. Sin predicación el pueblo se desenfrena. ¿Qué freno tenemos, hermanos? Si no es la palabra. En conclusión, debemos recibir este nuevo año con un gran entusiasmo y resolución. Que nuestra determinación sea vivir siempre en el temor de Dios y vivir siempre obedeciendo sus mandamientos. Convencidos que de la misma manera que Dios nos ha mostrado su misericordia durante este año que está por culminar, así lo hará también para todo este nuevo año que se aproxima. Amada Iglesia del Mesías, feliz año nuevo 2020. Que Dios nos bendiga a todos y nunca nos olvidemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En la portada de su programa encuentran dos frases, una griega, Kalí. Bueno, si en la prepa les enseñaron a decir Kalé, les enseñaron mal. Kalí, Chronía, de Cronos, tiempo. Feliz año. Kalí, Chronía, para que lleguen y le digan a sus familiares, sepan que aprendieron algo hoy, hermanos. Kalí, Chronía, feliz año. Y abajo está en hebreo, Shana Tová, feliz año. Así que, hermanos, en el nombre de nuestro Dios, Kalí, Chronía y Shana Tová. Amén. Dios, gracias te damos por tu amor, tu paciencia. Estamos a punto de culminar 365 días de un año que fenece. Y pese, Señor, a que nosotros no hemos sido siempre fieles, tú has permanecido fiel. Fiel a tu pacto, fiel a tus promesas, fiel a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por aquellas cosas que en tu nombre nos permitiste hacer. Y en tus manos encomendamos, Señor, nuestras vidas y nuestros trabajos de este próximo, que por fe creemos llegaremos al 2020. Señor, que nuestro trabajo sea más allá del de ganar dinero, sino el de servir también a nuestro prójimo. Que sirvamos también a la expansión de tu reino, para que la venida de tu Hijo sea pronta. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Más o menos que... En pie, hermanos, vamos a responder a la palabra predicada. Cantemos el himno 165, cerca, más cerca. De la parte consagración y vida cristiana,
por el hermano M.C.H. Morris y Vicente Mendoza.